Pásale, Nat, bienvenida. Gracias. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Naye. Gracias a Moju por recibirnos aquí. Muchas gracias, Moju. Bienvenidos a este espacio que estamos creando con la intención de darle visibilidad a mujeres que están haciendo cosas increíbles, mujeres emprendedoras, profesionistas, mujeres que no solo son excelentes en lo que hacen, sino que están abriendo camino a las que vienen atrás, abriendo camino al cambio. Es una constante entre las mujeres que frecuento y con las que he tenido la fortuna de compartir camino, que hablemos de la falta de representación que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Es por esto que con este podcast pretendo generar comunidad y un discurso positivo que nos ayude a sentirnos representadas con el ejemplo. Ya es momento de que hablemos de cómo sí podemos lograr sueños, de cómo sí podemos lograr metas. Yo soy Nayeli Cantú, soy directora de publicidad con una licenciatura en psicología y hoy tengo el honor de tener como mi siguiente ejemplo, mi siguiente invitada, a una mujer que no solo es excelente deportista, sino que fue pionera en la Liga de Fútbol Femenil de nuestro país y ahora inicia su carrera en los medios como analista y comentarista del deporte que más ama, Natalia Gómez Junco. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Naye. Qué bonita introducción y muchas gracias por la invitación a este grandísimo proyecto. Gracias a ti por compartirnos tu tiempo. Natalia encontró su pasión por el fútbol desde los 4 años. Durante su infancia jugó en equipos de niños, ya que no había equipos femeniles. Después de vivir en varias ciudades de México y el mundo, llega a Monterrey, en donde tiene la oportunidad de empezar a jugar en equipos femeniles. Representó a Nuevo León en 5 Olimpiadas Nacionales. En el 2007 fue su primer llamado a la selección mexicana a la Sub-17 y luego representando a México en el Mundial Sub-20 FIFA Alemania en el 2010 y en Japón en el 2012. Fue la primera mexicana en la historia de cualquier categoría en anotar un gol en cuartos de final de un mundial. Estudió la carrera de Ingeniería Civil en Estados Unidos, donde jugó en University of Memphis y en Louisiana State University como capitana. Inició su carrera como futbolista profesional en Torcawa, primera división de Islandia, en el 2016. Jugó 2 temporadas siendo campeona. Continuó su carrera por Europa, ahora en la Liga Iberdrola en España jugando para el Málaga CF en el 2018. Regresó a su ciudad en la infancia para formar parte de Tigres Femenil, donde consiguió el bicampeonato en la Apertura 2020 y Clausura 2021. Posteriormente continuó su carrera en Pachuca, Atlético de San Luis y Deportivo Toluca. Actualmente, Natalia está retirada del fútbol profesional y está enfocada en nuevos proyectos como coach en su academia futbolístico y como analista en Fox Sports, manteniéndose siempre cercana al fútbol, su mayor pasión. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Oye, Natalia, pues vamos a empezar este podcast como lo empiezo con todas las invitadas, por tu infancia. ¿Con qué soñaba Natalia de niña? ¿Quería ser astronauta, profesora, doctora? ¿Qué quería ser Natalia cuando era una niña? Sí, creo que todas empezamos por ahí, ¿no? Con sueños, con ilusiones. Yo de niña, sinceramente, pues sí me gustaba el fútbol. Siempre me gustó, me atrajo, me cautivó, pero nunca fue una opción el ser futbolista, sí. Justo yo quise ser astronauta, quise ser arquitecta, quizá por eso me fui a la ingeniería civil, pero realmente futbolista lo veía más lejano que incluso ser astronauta. No estaba en mis posibilidades porque no existía esa representación a nivel femenil, ¿no? En el 92, 96 que empecé a jugar fútbol y de niña yo pues era una niña que mi mamá nos metió a muchos deportes, probar diferentes deportes. Me marcó mucho mi infancia también el estarme mudando mucho de ciudad por el trabajo de mi papá. Vivimos en muchas ciudades, entonces también eso va influyendo en tu forma de ver las cosas, de incluso ya como adulta, ¿no? De ver la vida y de por qué tomas decisiones más adelante en la vida. Ahora, Natalia jugaba muchos deportes, ¿no? Eras deportista porque tu familia es deportista, hacías muchos deportes, pero el fútbol siempre fue esa pasión plus. ¿Cómo recuerdas a Natalia de niña en ese caminito llegando al recorrido de fútbol? ¿Por qué el fútbol? Sí, porque el fútbol yo creo que la mayoría de la gente que juega fútbol te cautiva con algo distinto, este deporte que a la vez es impredecible, que es nada más necesitas una pelota y una portería para jugar. Mi mamá nos metía a diferentes deportes, jugué tenis, jugué squash, nos metía a natación, gimnasia, de todo, pero realmente el fútbol siempre fue ese deporte que me gustaba, que yo buscaba la forma de alguna manera de jugarlo. Y como te platicaba, viví en muchas ciudades de niña y es
el fútbol siempre era esa forma de conectar con estas nuevas, en la nueva escuela, con esta nueva cultura. Viví en Guadalajara, en San Luis, en Paraguay, en República Dominicana. Entonces el fútbol era esa forma de conectar a la ciudad donde llegaba, porque yo no era una niña muy extrovertida, para nada, todo lo contrario, bastante introvertida. Entonces el fútbol era esa parte para mí de conectar, de poder llegar a ser amigos y me enganchó, trato ahorita, me hubiera encantado llevar como algún tipo de diario de haber anotado, de haber de alguna forma capturado el qué sentía en esos momentos, pero de lo que me acuerdo es eso, que era algo que me encantaba. Yo no lo veía como, me voy a dedicar a esto después, no, o sea, simplemente era, me gusta, lo quiero hacer, quiero disfrutarlo, y ahí va, como que fue poco a poco un caminito de ir justo eso, buscando dónde jugar, porque no había un camino, y aparte de tanta mudanza creo que no era fácil, ¿no? El poder marcar un caminito tan claro. Ahora, hay que tocar este punto que mencionas justo porque los espacios para el fútbol femenil son muy recientes, ¿no? Las niñas de generaciones anteriores como la tuya y como la mía que querían jugar el deporte no tenían espacio exclusivo para mujeres, ni siquiera para entrenar, ¿no? O sea, creo que las mujeres como tú que se acercaron al fútbol, al deporte, en su momento cuando eras niña, todavía no tenían esos espacios femeniles. Cuéntame un poco cómo se empieza Natalia a acercar al fútbol cuando era niña. ¿Cómo jugabas? ¿En qué espacios? ¿Con quiénes jugabas? Sí, digo, el fútbol en mi familia, yo vengo de una familia muy futbolera, la familia de mi papá, entonces yo creo que de ahí agarré esa idea o empecé a ver, ¿no? Que mi papá veía fútbol, mi tío jugó profesional, entonces empezaba yo creo que a ver el fútbol en esa influencia familiar, que como vemos, ¿no? Muchas familias, pues claro que te influye, ¿no? Si tu papá o tu mamá es doctora, pues claro que a lo mejor te puede empezar a gustar, ¿no? Y así era como yo tuve, yo creo, ese acercamiento, el estar todo el tiempo viendo que mi papá veía fútbol, entonces me empezó a llamar la atención. De niña no me gustaba ver fútbol, eso sí me acuerdo que mi papá me dijo que no me gustaba sentarme a ver un partido, digo, a pocos niños, ¿no? Aguantan 90 minutos, claro. Pero, digo, yo nací en el 92, el primer mundial femenil fue en el 91, y bueno, esta generación de los 90 de Estados Unidos, que fue un boom en el 99, el fútbol femenil, estaba empezando realmente el fútbol femenil, pero quizá no estaba como hoy en día, donde puedes ver partidos tan fácilmente, donde los medios cubren, o al menos aquí en la Liga MX femenil, se cubren prácticamente todos los partidos. Era difícil ver partidos de otros lugares, entonces no tenías esa representación, o yo no tenía esa representación femenina. Digo, Mia Hamm en su momento en el 99, claro que era una referente, Maribel Domínguez después lo que llegó a ser como mexicana en el Barcelona, y sí tienes como esos chispazos, pero no lo ves así como, bueno, voy a ir los domingos al estadio a ver fútbol femenil, no existía. Entonces fue más esa parte, esa influencia de mi familia, fue el que me gusta, simplemente hay algo del fútbol que me gusta jugarlo, me gusta, no sé, es algo, cualquier deporte, pero el fútbol es donde empiezas a practicarlo y cada vez puedes hacer más y más cosas y dices, órale, o sea, con esta práctica, esta constancia y estar con el balón en los pies, puedo cada vez hacer más magia, y creo que eso te va enganchando de una forma bastante especial. Ahora, estabas enganchada, pero no era un sueño profesional, nunca lo fue, justo por lo que dices, ¿no? Había mucha falta de representación, si bien ya existían ligas en el extranjero, soñar con ser futbolista siendo niña, ni siquiera existía un espacio, ¿no? Tangible en nuestro país como para decir, me voy a dedicar a esto. Sin embargo, sigues avanzando durante tu niñez en aprender a jugar fútbol, en entrenar con niños. ¿En qué espacios te encontrabas tú para entrenar este deporte? Sí, era justo eso, buscar equipos principalmente de niños. Cuando llegamos aquí a Monterrey yo tenía 10 años y mi mamá era estar buscando dónde me inscribía, qué curso de verano, qué escuelita tal. Entré a una escuelita de fútbol y ahí, jugando con niños, después se formó un equipo de niñas. Yo creo que ya tenía yo, no sé, quizá 12, 13 años. También en la escuela, mi generación, en la escuela de primaria, también había un grupo de compañeras que nos gustaba mucho el fútbol y hicimos nuestro equipo. Entonces competí en la escuela y luego en esta escuelita, y era como por esos momentos de esta generación que nos gusta el fútbol, armamos nuestro equipo, competimos en estas ligas escolares. Sí había, en ese momento había ligas escolares femeniles, había los torneos nacionales y demás.
y era un ambiente muy padre porque vas a competir con tus compañeras y amigas de la escuela, vas a competir a estos torneos y ya más adelante se empezó como a formalizar un poquito, a hacer un estilo de alto rendimiento, entrenar todos los días, de lunes a viernes, oye, partido los fines de semana. Empecé a estar en Selección Nuevo León, híjole, me acuerdo bien, le da 13, 14 años más o menos, y ya es donde empiezas pues quizá llamarlo un poquito más de alto rendimiento, porque entrenas todos los días, porque sabes que si faltas, pues como que no puedes faltar, o sea, nadie te va a decir nada, pero realmente no puedes faltar, ¿no? Entonces esta disciplina, esta constancia, y te empiezas a acostumbrar, o sea, esa ya empieza a ser tu modus operandi de tengo que entrenar, o sea, es que para mí ya no hay otra forma, ¿no? De hacer las cosas, pues me gusta esto, le voy a, casi que ni la piensas y no lo ves como sacrificio. Entonces como que fue ahí un poquito así, como te digo, ir haciendo este camino, ir encontrando cómo, la suerte de que también en Nuevo León en esa época teníamos una muy buena selección, armamos una muy buena selección de jugadoras y llegamos a ganar torneos de la Olimpiada Nacional, entonces eso te va ayudando y te va metiendo ¿no? Funcionando en este engranaje para poder lograr después ir a selección sub-17, sub-20 y de ahí en fuera. Ahora, te pregunto esto porque el camino de un deportista, cualquiera que sea el deporte, empieza desde muy pequeño, ¿no? Entonces, sí. En tu caso, tú empezaste a tener una estructura de atleta profesional desde muy chiquita. Lo que mencionas, ¿no? A lo mejor 12, 13 años que empezaste a competir ya de una manera más formal a nivel escolar y luego estatal y así te seguiste. ¿Cómo se veía, para las niñas que nos están viendo, cómo se veía un día a día de Natalia combinado con entrenamientos, escuelas, descansos? ¿Cómo se veía? Digo, yo quizá no lo veía como profesional en ese momento porque pues creo que, o sea, vas a la escuela, entrenaba en la tarde y el descanso pues está como que ya estás acostumbrada, ¿no? A dormir bien, a comer bien, digo, también mucho creo que le atribuyo a mi familia, donde siempre se inculcaron ese tipo de hábitos. No lo vi así como profesional como tal o como de alta demanda hasta que llegué a la universidad, quizá, o bueno, en selección obviamente y después en la universidad. Creo que te vas acostumbrando a un estilo de vida donde entreno todos los días, como lo que pienso que es bueno para mi cuerpo, descanso lo que necesito, me duermo relativamente temprano, ¿no? La escuela pues nunca fue opción dejarla, ¿no? Obviamente siempre mi familia fue, pues, hay que estudiar, ¿no? Entonces, no era como unas fuerzas básicas, a lo mejor que hoy en día ya es un poco distinta esa, o incluso en fútbol varonil, que es distinto el modelo, ¿no? Quizá yo tenía una vida bastante normal, por así decirlo, y bueno, el fútbol era esta parte de mi vida, pero no, el fútbol no era mi vida hasta años después, ¿no? Donde ya te empiezas a profesionalizar y ya tu vida gira alrededor del fútbol. Entonces, ahorita que me acuerdo de todo lo que pasó en mi infancia y demás, y a veces digo, bueno, hubiera estado padre estar en fuerzas básicas, tal, y a veces digo, no, o sea, la verdad no, porque tuve una infancia bastante regular alrededor de mi familia, también tuve oportunidad de vivir otras cosas, ¿no? Entonces creo que eso te va complementando también, es importante la parte humana, ¿no? Y tan chica que todo mi mundo hubiera sido fútbol, yo no sé qué tan bueno hubiera sido, o sea, bueno en el sentido de que creo que a veces es mucha dosis, que fue lo que me pasó como profesional, ¿no? Que toda tu vida gira en torno al fútbol, a veces sí, mentalmente y emocionalmente es desgastante, porque pues es que si haces algo el centro de tu vida, cuando ese algo va mal, es difícil, ¿no? Poder manejar ese tipo de altibajos porque dices, oye, le estoy poniendo todo a esto y de repente no está funcionando, no está yendo como yo quiero. Entonces, de hecho, el primer agente que tuve ya como profesional me dijo, así como su primer consejo, me acuerdo, y en ese momento no lo entendí, pero me dijo, siempre trata de mantener un hobby fuera del fútbol. Yo sé de qué está hablando, o sea, este señor, ¿no? Y luego lo entendí, o sea, sí es importante como que mantener cierta ocupación en otras cosas, porque si no, te puedes volver un poquito loca. Eso, a ver, a mí me pasó, a cada quien es distinto y hay gente que se puede ir completamente con una cosa y le funciona perfecto, pero creo que también vamos cambiando, ¿no? Como seres humanos y vas viendo qué te está funcionando y qué no.
estás hablando de una no estructura dentro de una estructura, porque si bien otra vez no era tu sueño, de todas maneras nunca lo dejaste atrás, ¿no? O sea, siempre seguiste siendo parte del fútbol. Antes de que llegaran los primeros mundiales, fuiste parte de las Olimpiadas Nacionales representando al estado de Nuevo León, ¿no? Cada vez que ibas cruzando una etapa de tu vida se comenzaba a convertir en una cosa un poquito con más estructura y con más compromiso de tu parte, que si bien estuvo increíble lo que dices, que nunca dejaste tu niñez a un lado, ni las cosas que tenías que vivir en cada etapa de tu vida, siempre hubo una estructura de deportista, ¿no? Que eso también es muy importante saberlo llevar de la mano con el resto de tu vida. ¿Cómo llega la oportunidad de representar al Estado en esas primeras Olimpiadas Nacionales? Sí, creo que no significa o sea, sí había cosas que yo sabía que tengo partido el sábado, entonces pues me duermo temprano en viernes, ¿no? Entonces a lo mejor pues no puedo quedar tanto tiempo en ese 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que sí te vas dando cuenta que pues quiero que me vaya bien, entonces tengo que hacer quizá estos sacrificios, ¿no? En ese momento yo genuinamente nunca lo vi como sacrificios a esa edad, porque para mí era algo, pues es que yo quiero que me vaya bien, quiero mañana poder correr, rendir, lo que sea, pues me duermo temprano, o sea, siempre fui como muy consciente, a veces como hasta de más, creo, en ese aspecto, pero sí creo que fue importante vivir a esa etapa lo más cercana posible. Y Nuevo León fue curioso, o sea, te digo, estaba en esta escuelita y empezamos a caer más niñas en esa escuelita, armamos un equipo femenil. Antes competías entre escuelitas o entre clubes en Nuevo León para representar al estado. Perdimos, de hecho, la final contra otra escuelita y de ahí fue, bueno, pues van a ir ellas a representar a Nuevo León. Y de ahí nos llaman a varias jugadoras a como reforzar a ese equipo para ir a la Olimpiada. Y de hecho, esa primera Olimpiada que fui, según yo, ni pasamos a las finales, ¿no? No nos fue tan bien, y ya después de ese año se hizo un selectivo, entonces ya se agarraba a las mejores jugadoras de Nuevo León, realmente se hacía una selección de Nuevo León, y ahí fue donde empezamos a competir, bajo también un mejor esquema de entrenamiento, un poco más de seriedad, y teníamos jugadoras de bastante calidad. De hecho, de esas generaciones, de la mía y de varias más chicas, actualmente siguen jugando varias jugadoras de la Liga MX femenil. Entonces ahí empezó Nuevo León a ponerse un poquito más en el mapa, terceros lugares, ganamos dos veces la Olimpiada Nacional, competíamos contra pues selecciones muy fuertes como Estado de México, que siempre eran referentes, ¿no? Jalisco también. Y así fue como ese acercamiento a, ok, entrenando todos los días bajo esta constancia, realmente entendiéndonos y pudiendo trabajar realmente en conjunto, veíamos este resultado, ¿no? Y aparte que teníamos jugadoras con talento, pero era más eso, y es lo que yo siempre digo, o sea, sí necesitas talento en el fútbol, no digo que no, pero es mucho más importante a la larga esa constancia, esa disciplina, el poder comprometerte realmente, o sea, eso va a valer más y sobre todo cuenta más cada vez conforme vas avanzando en el fútbol, conforme vas avanzando en profesionalismo o en estas etapas, cada vez pesa más esa constancia. Ahora, el simple hecho de que te seleccionen para una olimpiada o para la selección nacional incluso, ya hace que tú sepas que tienes un lugar por encima de otras deportistas, justo por no nada más el talento, sino aparte la disciplina que tenías desde muy chiquita, sin querer queriendo, ¿no? Porque bien, como bien dices, no era tu visión a futuro ser una futbolista, pero lo estabas haciendo y estabas llegando a ese camino. ¿Hubo alguien en ese trayecto que te diera ese apoyo emocional, psicológico, como para decir, sí soy buena? O sea, no es nada más una cosa que yo tengo en la cabeza, creo que sí. ¿Hay alguien que te haya dicho, claro que sí, puedes llegar muy lejos? Pues digo, de niña sí creo que el talento sí empieza a resaltar bastante. O sea, yo en la escuela sí era como pues la que se llevaba el balón y la que metía gol, la que tiraba los tiros libres, realmente la que hacía un poquito de todo, ¿no? En Selección Nuevo León pues también tenía ese peso de yo jugaba de medio ofensivo, de enganche, de creativa, era esa jugadora, ¿no? En esa posición. Entonces realmente nunca dudé ese talento a esa edad, iba a sonar como muy, muy, no sé, prepotente un poquito, ¿no? Pero era esa realidad, entonces realmente nunca
me cuestioné esa parte, quizá ya llegando profesional, donde empiezas pues a lo mejor no inicias, donde te empieza un DT no te quiere, ahí sí empiezas a dudar. Y creo que ahí sí es un poco más complejo, porque te digo, creo que cada vez el talento va importando un poquito menos y entran en cuestión otros factores, y hay cosas del fútbol que al final del día es un deporte subjetivo, es un deporte, o sea, no es béisbol donde se pueden medir todas las estadísticas y tal, o sea, el fútbol, por más estadísticas que saques, por más análisis, es bastante subjetivo. O sea, a mí me gusta cómo juega tal jugador, tal jugadora, a mí no me gusta, y puede ser muy bueno, o puede ser muy malo, y pues que a mí me gusta, y hay cierta representación, y creo que también por eso es tan popular, porque de cierta forma tú te ves representado por algún jugador en tema de, oye, es bien entrón, a mí me encanta que sea entrón. ¿Por qué? Pues porque a mí a lo mejor me gusta, porque a mí me ha costado lo que he logrado, no sé, creo que hay cierta representación de los jugadores y las jugadoras que ves en la cancha, pero digo, de niña realmente nunca fue como, creo que no era el problema esa duda de mí, eso simplemente era dónde sigo jugando, dónde lo sigo haciendo a mejor nivel, y también, o sea, me costaba, por ejemplo, después de estas Olimpiadas Nacionales, mi primer llamado a selección fue una sub-17, me costaba muchísimo irme a estas concentraciones a Ciudad de México, 4 o 5 días, alejarme de mi familia, como que llegar a un lugar completamente desconocido, no sabes lo que sufría, o sea, sufría desde que me llegaba la convocatoria, entonces para mí era muy difícil el poder aventurarme a esta cuestión nueva. Y yo decía, o sea, quizá en ese momento no me daba cuenta, pero yo decía, es que si quiero seguir jugando, ¿cómo lo voy a hacer? Porque voy a tener que, o sea, no siempre voy a estar en casa de mis papás, ¿no? En lo conocido. Entonces, ¿cómo le hago para poder superar esto? Y yo en ese momento sabía que nada más no me gustaba y punto, no me gustaba incomodarme de esa forma, ¿no? Llegar a un lugar donde no conocía a nadie, donde Ciudad de México para mí era como, no, estoy llegando incluso, yo nací ahí, pero a los 3 años me fui, ¿no? Entonces realmente no conocía la ciudad, y yo tenía 15, 16 años, estaba muy chica, pero es de las cosas que yo creo que la primera reto muy fuerte que enfrenté, porque de hecho dejé de ir, por eso mismo, dije, no, ya no quiero ir, o sea, no puedo, simplemente no puedo, y dejé de ir un tiempo hasta que me hablaron después a la sub-20, un año después, ya un poco más madura, y dije, ok, si quiero esto, voy a tener que resolverlo de alguna forma y aguantarme, ¿no? Y en ese momento, pues a lo mejor no cuentas con las herramientas, yo tenía 17 años ahí, no cuentas con las herramientas para poder identificar diferentes cosas, o sea, un psicólogo, una psicóloga que me ayude a poder identificar o saber qué está pasando, realmente pues es como, órale, aguántate, ¿no? Como era quizá un poquito antes, y pues así fue, pues ni modo, y me aguanto, y porque es algo que es realmente una ilusión representar a mi país en una competencia mundial. Oye, ¿y cómo llega esta noticia de ser parte de la sub-17 a nivel nacional? De la sub-17 fue por las Olimpiadas, o sea, antes las Olimpiadas Nacionales servían mucho como scouting de jugadoras, y te llegaba tal cual una convocatoria citándote, y ya, así, ¿no? Dabas tus datos y te hablaban, y para la 20, pues yo creo que, no me acuerdo bien la verdad, pero creo que fue algo muy similar, o sea, te llega una convocatoria, y ya no, pues te presentas tal día, tal, a veces te lo hacen llegar a través de tu entrenador, realmente no me acuerdo bien cómo estuvo, pero bueno, ya que estás ahí, ya estás en el radar, ¿no? Y antes funcionaba mucho así, no había una Liga MX femenil, obviamente, no había una sub-19, sub-17 como lo hay ahorita, entonces las Olimpiadas Nacionales eran este gran showcase, ¿no? Para poder que te vea un visor de selección nacional y poder ir, ¿no? A alguna concentración. Oye, yo sé que tu familia es súper futbolera, pero ¿cómo cae esta noticia de esta selección tuya para ir a los mundiales? Pues, híjole, fue hace tanto, siento que fue hace 2 vidas. No me acuerdo bien, digo, obviamente mis papás, pues, súper, súper felices, ¿no? De hecho, llegaron a ir a jugar el Mundial Sub-20 en el 2010 en Alemania, Sub-20 en el 2012 en Japón, y llegaron a ir a ambos mundiales, entonces siempre eran los primeros, ¿no? En estar ahí, en estar apoyando. Mi hermana también se la rifaba ahí, en los viajes. Y sí, pues mis papás siempre han estado muy, muy felices de estar compartiendo esta ilusión. Creo que también es un sueño un poquito, se fue convirtiendo en un sueño de ellos, ¿no? Vas atravesando estas etapas y vas viendo, a ver,
ok, se puede lograr esto, ok, se puede lograr esto, y como que no que te vayas sorprendiendo, pero por lo mismo de que no hay un camino y que yo nunca pensé en debutar en primera división, o sea, si no, creo que no hubiera estudiado ingeniería civil, no me hubiera rifado una carrera tan difícil, como que vas logrando esto y vas viendo de que, ok, sí se puede, ok, a ver, entonces, ¿qué es posible? Y así me ha pasado a lo largo iba a sonar un poco improvisado, pero es que así fue un poco mi carrera, voy haciendo lo que ahorita puedo y lo que está a mi alcance y voy entrenando y lo que sea, pero realmente no pienso que voy a jugar un Mundial Sub-20, no pienso que voy a jugar en una Liga MX femenil. Para las jugadoras de mi generación era algo que era impensable, ¿no? Era nuestro máximo sueño, porque no veíamos cuándo fuera posible. Se tardó muchísimo México en lograr una Liga MX femenil, pero bueno, ya está aquí, ya lleva 9 años y sí fue como, no improvisación, pero fue esta sorpresa tras sorpresa y vas recalculando en base te empiezas a acostumbrar un poquito para la mala de ir recalculando, como que no teniendo un plan de vida tan concreto, pero es que te acostumbras como futbolista de que yo veo un plazo de unos 5 años, 3 años máximo, porque el fútbol puede cambiar de un día para otro, ¿no? No, y aparte, súper importante lo que estás diciendo, porque las niñas que nos estén viendo, las mamás, papás de los niños que nos estén viendo ahorita, hay un piso que alcanzar hoy, ¿no? O sea, sí hay justo una liga, hay muchos más espacios para que las niñas jueguen. En tu caso todavía no existía, incluso siendo parte ya de la selección nacional sub-17 y sub-20, tu sueño nunca fue ser futbolista y te vas del país para estudiar una ingeniería, pero con una beca deportiva, ¿no? Entonces, sí, a través del fútbol. Entonces, cuéntame un poco cómo llegas a esa decisión en aquel momento de no hay espacio para mí todavía en el fútbol, no existe un mundo en el que yo pueda ser parte de, entonces tengo que estudiar una carrera que termina siendo pues un punto y aparte ahora en tu vida, ¿no? Sí, creo que mi generación así fue, ¿no? Si querías seguir jugando a un nivel competitivo después de la prepa, era la universidad. Y hay buenas universidades en México, aquí en Monterrey también. Yo tenía la oportunidad de irme a Estados Unidos por la beca deportiva y claro que la dudé. O sea, ya estaba en mi último semestre de la prepa, salen estas oportunidades y dudé muchísimo. Dije, no, hombre, si no podía irme 4 días a Ciudad de México a pasar una concentración, que voy a irme 4 años, ¿no? A Estados Unidos, a algo completamente distinto, completamente diferente. Claro que sí fue esa duda, ¿no? Y siempre cuento que recuerdo mucho una conversación que tuve con mi mamá así en la cocina y que me dijo, mira, vete y cualquier cosa que no te guste, que no puedas o lo que sea, te regresas y aquí está tu casa, aquí tienes, o sea, puedes entrar a una universidad aquí en México, en Monterrey y obviamente eso me da miedo, ok, te da esa red de apoyo, esa red de seguridad para poder ir y mi familia claro que fue fundamental, ¿no? En esta infancia y en esta juventud de que estás explorando y probando por dónde y viendo qué hacer, claro que tener esa seguridad te ayuda muchísimo para poder aventarte. Y siempre he dicho, el fútbol a lo largo de mi vida en diferentes etapas fue representando algo distinto. O sea, de niña fue, pues me gustaba y era mi forma de conectar. Después me dio una educación, una carrera. Lejos de que Estados Unidos, jugar fútbol y estudiar, creo que también crecí mucho como persona porque pues literal es resuelve tú tu vida y todo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces empiezas a valorar muchas cosas de México, muchas cosas de casa, muchas cosas de tu familia, ¿no? Y empiezas a ver también que no siempre las cosas se hacen de esta manera. Entonces empiezas a cuestionar y dices, ok, o sea, como que ese fue mi primer golpe de empezar a cuestionar de, ok, las cosas no necesariamente se hacen así. Empezando por el fútbol. O sea, el fútbol, yo llegué a Memphis, el fútbol y en LSU también, súper físico. Era correr, 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 súper físico. Nos ponían a entrenar muy poco con balón y yo decía, es que esto no es fútbol. Esto no es fútbol, así no se juega fútbol, ¿no? Ese era mi pensamiento en esa edad. Y luego dije, no, a ver, te vas dando cuenta que es una forma claro, forma de jugar fútbol, de ver el fútbol, de vivirlo. Es un país donde tradicionalmente son primero atletas y luego son futbolistas. En México es al revés. Entonces, eso ya años después, obviamente, en acordarme de todo esto, te vas dando cuenta que te va nutriendo y te va dando perspectivas distintas. Entonces, tanto dentro de la cancha como fuera, empiezas a vivir cosas en la universidad que tienes que madurar y crecer y aprender porque pues genuinamente estás ahí sola, ¿no? Entonces, personalmente fue yo creo que de las mejores decisiones que he tomado
y valoro mucho el poder haberme ido, no por un tema de irme de México, simplemente por crecer, por salirme de lo conocido y poder empezar a cuestionar. Ahora, te vas becada. Cuéntame un poco de esa oportunidad de beca, porque me parece muy importante también que las chavitas que nos estén viendo sepan que existen esas posibilidades, ¿no? O sea, que no, hoy en día sí hay un abanico de oportunidades muy amplio, mucho más que cuando nosotras éramos niñas. Entonces, cuéntame un poquito de cómo te enteraste de la beca, cómo aplicaste. Sí, digo, Estados Unidos, el sistema colegial es una locura. Hay muchísimo apoyo en temas económicos. Las instalaciones, es que no puedo ni siquiera como ponerlo en palabras, el dimensionarlo. Yo llegué a Memphis y eso que no es una universidad, o no era, ahorita sí es top femenil, pero en ese momento no era ni siquiera de las top. Y las canchas que teníamos, el gimnasio que teníamos, eran cosas que nunca me había tocado entrenar en lugares así. Entonces, la infraestructura que existe a nivel colegial en Estados Unidos es impresionante. Yo como que tenía esa vaga idea de que me quería salirme de México, de Monterrey, buscar algo distinto, y empecé a aplicar, empecé a hacer el examen el famoso SAT, empecé a hacer el TOEFL, y mandar aplicaciones. Pero llegó un punto que dije, no, esto pues no va a ser por aquí, va a tener que ser algo, una beca deportiva, ¿no? Porque es bastante cara la universidad en Estados Unidos, sea cual sea la universidad. Entonces, ya en mi último semestre en la prepa, me contactó una empresa que justo toma tu currículum y la distribuye o la manda a diferentes contactos en Estados Unidos, entrenadores y tal, y ahí te empiezan como a hacer ofertas, ¿no? Entonces, recibes estas ofertas de X universidades, oye, aquí te ofrecemos tal beca, aquí tal, y te empiezan como pues sí, quizá es como si fuera ¿qué equipo te quiere, no? Pero bueno, aquí lejos de haber 18 equipos, hay solamente de la primera división de la NCAA hay 300 y de ahí hay otras 2 divisiones y luego hay NAIA y hay otra liga, o sea, hay miles de universidades en fútbol femenil, entonces realmente hay muchas opciones, ¿no? Entonces de ahí fue ir a visitar una que otra porque me quedaban 2-3 meses para decidir, entonces fui a una en California, luego fui a Memphis y dije pues ya tengo que tomar una decisión, o sea, todo fue muy rápido, muy apresurado, fue como que de última hora y me fui por Memphis, y ya de ahí pues sí, llegué y dije, ¿qué es esto? O sea, nunca había tenido tanta infraestructura para poder entrenar fisios y nutrición y esto, o sea, y LSU, bueno, 10 veces lo que tenía en ese momento Memphis, ¿no? Entonces, creo que sí te impacta todo esto y llegas aparte a un grupo de compañeras que se vuelven como un poco tus hermanas, ¿no? Llegan, ¿no? Las típicas de primer año, las freshmen, y estás así como que todas llegando así nuevas, ¿no? Así tal cual como una película, y está muy padre también vivir eso, compartí vestidor con jugadoras de muchos países también, con obviamente la cultura americana empiezas a aprender y empiezas a conocer, ¿no? Teniéndola tan cercana en Monterrey, genuinamente es muy diferente, ¿no? Y también ellos aprenden de, oye, ¿qué es México y cómo se vive en México? O sea, porque hay mucho desconocimiento en esa parte. Entonces también te empieza a salir lo patriota, ¿no? Soy de México y me encanta que me noten mi acento y estoy orgullosa de mi país porque también tenemos cosas muy, muy valiosas en México que vale la pena mostrar. Pero sí, gracias a esta beca del 100%, prácticamente me pagaban estudios, libros, casa, comida, prácticamente todo. Y mi trabajo era sacar buenas calificaciones, entrenar y competir con el equipo de la universidad. Oye, y con esta oportunidad que tienes de estudiar en Estados Unidos y ejercer el deporte allá, como dices, aparte en un país que apoya muchísimo al deporte y a sus deportistas, tienes la oportunidad de que más gente te vea y llega ahora el proceso de convertirte en futbolista profesional. Cuéntame de ese momento, ya estando en la segunda universidad, ¿cómo llega esa selección de tu parte? Sí, yo me gradué y dije, bueno, tengo de dos. Empecé a ir a estas ferias de trabajo, ¿no? De ingeniería, y dije, bueno, a lo mejor va por ahí. Difícil a veces conseguir trabajo también con visa de estudiante. O sea, tenía que conseguir visa para poder trabajar en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues a lo mejor voy a intentar irme por lo profesional. Realmente no había agentes en México, no había todo lo que hay hoy en día, ¿no? La cobertura en medios, redes sociales, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo le hago para jugar fútbol profesional? Obviamente ya había convivido en selección, ya había estado varios años en selección y con compañeras que tenía en selección.
pues oye, pues pásame tu agente, tal. Entonces empecé a hablar con un agente y me dijo, sí, va, él era de Estados Unidos, o él es de Estados Unidos, y, y ya fue así, todo en una semana de que va, te represento, y hay un equipo en Islandia que te, ya así, como que todo muy rápido, espérate. O sea, pues ya, así, pero mi mamá se ríe porque muchas cosas en mi vida las decido así, ¿no? De que ya la semana que entra me voy a ir a vivir, así era siempre, ¿no? Pues así quizá me mal acostumbro al fútbol. Ahorita he tratado de no ser tanto así, de planear un poquito más en mi vida, pero antes era más así. Y, y fue que pues va a Islandia, pues dónde está, qué idioma hablan, hace frío, o sea, que no tengo ni idea de este país. Y así fue, realmente fue muy rápido. O sea, yo cuando me gradué, la idea que tenía era voy a ir a un preolímpico con selección, ahí me van a ver diferentes equipos y ahí voy a conseguir equipos. Yo así de segura estaba, ¿no? Me fracturé el dedo de la mano, no pude ir al preolímpico y ahí fue donde se rompió esta idea. Y fue donde empecé a buscar, bueno, con este agente y tal, y ahí fue donde empecé mi primer equipo en Islandia. ¿Y cómo te va en Islandia? Cuéntame un poquito del proceso de irte, porque te fuiste solita. Sí, me fui sola, digo, ayudó que nos fuimos 3 mexicanas en ese primer año, en el 2016 éramos Stephanie Mayor, Cecilia Santiago, y grandes seres humanos, y yo, entonces ha ayudado bastante tener esa compañía mexicana. Islandia es un país mágico, o sea, se quedan cortas todas las palabras que puedo utilizar para describir ese país. Claro que llegué y las primeras semanas dije, ¿qué es esto? Había nieve, otro idioma, o sea, una nostalgia impresionante, no para regresarme, pero sí decía, le hablaba a mis papás todos los días, o sea, sí extrañaba muchísimo casa. Ahí yo ya sabía, yo sé que es porque estoy en lo desconocido. Ya ahí empiezas como que me está pasando otra vez lo que me pasaba en selección, Claro, a ¿no? conocerte. Y ya después de esas 2, 3 semanas me tocó llegar a Þorkáa, que fue un equipo, yo creo que de los mejores equipos que me pudo haber tocado para esa primera experiencia, porque me acobijaron, o nos acobijaron las mamás del equipo y los papás del equipo súper involucrados en el equipo. Es una liga, o era una liga semiprofesional, ¿no? Entonces muchas de mis compañeras trabajaban o estudiaban y jugaban. Nosotras éramos las internacionales, éramos como que las que nos dedicábamos a esto, ¿no? Entonces, pues nos acobijaron, oye, pues te enseño dónde está el súper, y para mí era algo, en ese momento dije, pues es normal, ¿no? O sea, buena onda que pues llegues a un país nuevo y te muestren dónde están el súper, oye, te enseñen un poquito. Después me di cuenta que eso no es normal, o sea, ningún otro equipo, desde que Claro. llegas y nadie te pregunta ni te ayuda en nada, o al menos fue mi experiencia, creo que es algo que le falta mucho al fútbol femenil, el poder acompañar un poquito más a la jugadora, porque llegas a un lugar, aunque estés en México, no sabes nada, no sabes, oye, dónde rento, o sea, más o menos cómo está la onda aquí, ¿no? Pero bueno, llegué a Islandia, a Þorkáa, y fue este acobijamiento y fue esta experiencia que después de esas 2, 3 semanas yo me acuerdo que dije, estoy tan feliz de estar aquí, es un país tan mágico, con una energía tan bonita, con unos paisajes naturales. La gente a mí me pareció que era mucho de comunidad. Creo que dentro de este país, de esta cultura donde si no cooperas, pues el clima es muy duro, entonces tienen que aprender a trabajar juntos. Entonces eso le admiré mucho a los islandeses, de que trabajan juntos, se ayudan unos a otros, y por eso creo que es una sociedad, yo la veo un poquito como del futuro, como avanzada, como, oye, dejo esto aquí, no lo voy a robar porque agarraría algo que no es mío. Por ejemplo, esa era su forma de pensar, ¿no? Cositas así que yo decía, órale, o sea, Estoy en qué otro padre, mundo. estoy en otro planeta, yo me sentía como haber viajado, ¿no? Al 2050, ¿no? En un país avanzado en forma de pensar, avanzado en muchos temas. Entonces me encantó vivir ahí, fue mágico, viví auroras boreales, en el fútbol éramos un equipo de media tabla, y ese primer año pues competíamos, pero ese segundo año donde regresamos prácticamente a la base, se unió por ejemplo Bianca Sierra, entonces se armó un mejor equipo y quedamos campeonas. Entonces era este sentimiento de el equipo que es de un pueblito, porque éramos de Akureyri, del norte, del pueblo, el pueblito ahí del norte perdido contra todos los de Reykjavik, los poderosos de la capital, ganó la liga, le ganamos a todos esos grandes, entonces y quedamos campeonas en nuestro estadio. Entonces fue mágico, eso redondeó toda esta experiencia en este país. Oye, y hablando de esta etapa ya de tu carrera profesional, me contabas ahorita que tuviste la oportunidad de acercarte con un agente y que este agente que te representara para tu llegada a este primer equipo. Cuéntame un poquito de este camino de ser representada por un agente. ¿Ese agente fue tu primer agente? ¿Te quedaste con él un tiempo? ¿Fue el que te pasó a España? ¿Cambiaste? Cuéntame un poquito porque me parece
todavía un tema muy incierto, sobre todo para las chavitas que están todavía en este camino intentando encontrar su rincón en el ámbito profesional del fútbol. Cuéntame un poquito acerca de los agentes. Sí, es todo un tema, es todo un tema, porque justo como dices, creo que estás muy chavita. Cuando tienes esa oportunidad, esos primeros acercamientos, todavía no sabes bien muchas cosas. Y es difícil saber, creo que lo más difícil es en quién confías, ¿no? O sea, obviamente a mí este primer agente fue porque me lo recomendaron. Estuve con él, me parece, como 2 años, o sea, el tiempo en Islandia. Y también de joven creo que entras en esta urgencia de ya quiero como que sigue, como que ya quiero algo más y te entra esta urgencia, ¿no? También porque creo que el futbolista todo el tiempo sabes que tu carrera va a durar muy poco. O sea, si bien te va y te mantienes a lo mejor físicamente, a lo mejor a los 36, 37 años te retiras. Pero usualmente a los 32, 33 ya estás pensando en el retiro, ¿no? Entonces, existe creo que esta urgencia de ya quiero debutar, ya quiero jugar en el mejor club. Entonces, creo que un agente también o yo como lo veo, ¿no? Quizás está muy idealizado, pero un agente es el que tiene que decir de, oye, a ver, ahorita a lo mejor para ti es esto, pero mira, en unos 2, 3 años creciendo vas a poder llegar a eso. O sea, eso en mi mente idealizada, ¿no? Sería como un buen agente, como quizá un poco más como ese mentor, pero la realidad es que al final del día el fútbol varonil y el femenil ya es un tema de negocio y de interés, ¿no? Entonces creo que hay muchos intereses de por medio ya en el fútbol profesional. O sea, hemos hablado ahorita de toda la parte formativa, de la parte como de lo romántico y de la esencia del fútbol, que es esta diversión, que es esta conexión, pero al final el día el profesional también es un tema de negocio, es un tema de interés, es un tema de que hay muchos egos involucrados, ¿no? Tanto en dirección técnica, como en direcciones deportivas, como en agentes. Entonces creo que lo más difícil es encontrar a alguien a quien confíes, ¿no? Que digas, ok, va, yo voy a hacerte caso a la decisión o a las ofertas que tú me des y estás muy joven. O sea, yo me acuerdo leyendo mis primeros contratos, no sabes muy bien qué estás firmando y ya después vas agarrando experiencia. O sea, yo al final, la última agente con quien trabajé, Mariel Doyer, fue la mejor agente con la que tuve, ¿no? Porque creo que hablaba de una forma mucho más franca. Pero antes de ella duré 3, 4, 5 años autorrepresentándome. Yo negociaba con los clubes, yo hablaba con el director deportivo, ya yo a mis 28, 29 años, obviamente, ¿no? Ya leía yo un contrato y, oye, cámbiame esto, pero ahí eso fue por mi desconfianza, que tuve este primer agente y luego otro que realmente no confiaba, que yo decía, no creo que estén haciendo lo mejor por mí, no sé si lo hice bien o mal, o si fue esta parte de que empiezas ya a decir, oye, pues ¿quién va a ver mejor por mí que yo? Y es complicado el poder tú negociar con un director deportivo porque después vas a trabajar con él, ¿no? Después lo vas a estar viendo en el día a día. Entonces, oye, ¿y cuánto debo de exigir sin ser tampoco, no sé, exigir demasiado, pero también poco me puedo ir tan bajo? Y era un momento donde la liga femenil estaba empezando, entonces también los sueldos no eran así que claro, tú digas la gran cosa, ¿no? Entonces, creo que yo por eso decidí como hacerlo yo. O sea, yo creo que yo soy capaz de poder conseguirme y esta parte de que no confiaba. Entonces, si a mí me hubiera encantado que una Mariel me llegara a mí a los 17, 18 años, ¿no? Y que me dijera, oye, ¿sabes qué? Mira, te puede convenir esto y está así. Oye, tranquila. Oye, a ver, yo me encargo, ¿no? Esa parte también humana, esa parte también de acompañarte un poquito más. No nada más es, oye, te consigo club y dame mi 10% y claro, ya está. No, o sea, un camino más empático. Un camino un poquito más, claro, porque estás muy joven, no sabes realmente qué debes hacer. Entonces, sí es un tema que la Liga MX Femenil, con los 9 años que tiene, ha abierto estas áreas en todos los sentidos. Yo cuando inicié no había agentes, ahorita ya hay. Creo que va mejorando y va cambiando. A la competencia también ayuda a que, en todo, ¿no? La competencia es lo que te hace crecer y como en todos los ámbitos, va creciendo el fútbol femenil, tanto en agentes como en medios, como en nutrición, como en psicología, como en DTs, en preparadores físicos que toda su vida han trabajado con hombres y llega un preparador físico y dice, ves que el fútbol es igual para hombres y mujeres, y yo les decía, sabes que no es igual, fisiológicamente no somos iguales, el entrenamiento tiene que ser distinto.
Claro. Entonces ellos así como que, ¿cómo? Pues sí. Digo, esto ya entrando en confianza, obviamente, no le voy a decir qué hacer a un preparador físico, obviamente tiene muchísimo más conocimiento que yo, pero realmente traen estas ideas de que el fútbol es fútbol y que pueden empezar a entrenar, hago un torito y ya empezamos a entrenar. No, tenemos que calentar. Nosotros nos sentimos mucho mejor físicamente si hay un calentamiento un poco distinto. Entonces, ok, y muchos sí tienen esta apertura de mente, muchos no. Pero bueno, ahí es donde está este crecimiento de, oye, cómo se trabaja el fútbol femenil desde muchas cosas, desde el ciclo también. Es un gran tabú y no, es que, no, a ver, ¿cómo? Porque también puede ser tu aliado, ¿no? ¿Cómo puedo manejar las cargas? ¿Cómo puedo también confiar en la jugadora? Que la jugadora también tome responsabilidades. Entonces hay muchos temas, ¿no? Que van creciendo porque el fútbol femenil al final del día, y no me gusta a mí compararlo con el fútbol varonil porque yo sí creo que son casi dos deportes distintos. Son dos formas de apreciar el fútbol muy diferentes y es ver la magia que tiene cada uno casi que por separado, ¿no? Sí, hay cosas que se logran en uno que no se logran en el otro y viceversa, ¿no? A mí, regresando un poquito a seguir en el tema de los agentes, esto porque considerando que ya hay plataformas para que las niñas jueguen y haya visorías para la liga femenil y demás, solo hacer un poquito de hincapié a la hora de acercarte con un agente, y lo digo porque estamos hablando de una ciudad como Monterrey que ya tiene muchísimo lugar en donde las niñas entrenen, pero hay otras ciudades en las que todavía no. Sí. Y hay niñas con este sueño y con esta meta y los papás no saben muy bien qué camino seguir para que su hija, alguien la voltee a ver, ¿no? Entonces, hay manera de acercarte con agentes, aunque no estés todavía como en estas visorías formales. O sea, si tú como papá consideras que tu hija tiene un futuro en la carrera. Pues yo creo que sí, digo, quizá lo que yo buscaría es que siga hasta cierto punto en esa formación. O sea, me enfocaría más en que tenga una buena formación futbolística. Sí, claro, ayuda a la ciudad donde estés porque todavía falta esta red de infraestructura en temas de equipos y de clubes a lo largo de México, pero de repente si hay visorías, por ejemplo, de selecciones nacionales de la sub-15, de la sub-17 en diferentes ciudades, incluso las he visto en Estados Unidos. Hay visorías de clubes de repente para la 19, para la 17, hacen visorías, entonces tú vas y te pruebas. Pero sí, en tu día a día, obviamente, si vives en una ciudad donde a lo mejor no hay una gran infraestructura o no hay equipos femeniles, entiendo que es complejo, ¿no? También como familia es complejo ese tema. Oye, nos mudamos a una ciudad donde haya un club, pero pues también está el trabajo, ¿no? De los papás, entonces es complicado. No sé si a gente... no sé en qué edad, si genuinamente no sé qué edad sea la adecuada como para ya pensar en esa parte. Yo sí priorizaría esta parte de la formación y de formar, porque ahorita como decía, las jugadoras de mi generación, la forma para la cual podíamos seguir jugando era la universidad. Entonces, la mayoría de las jugadoras en la Liga MX femenil tienen carreras, tienen maestrías, o sea, gente muy preparada, ¿no? Mujeres muy preparadas. Pero cada vez, conforme se están especializando más jóvenes con la sub-19, sub-17 y tal, voy viendo, o lo que me tocó ver al final de mi carrera es que estas jóvenes empezaban a dejar la escuela. Y ahí fue cuando para mí sería un foco rojo de, a ver, no, ¿cómo lo combinamos? ¿Cómo es? Y hay clubes que lo tienen como un requisito, tienes que estar en la escuela para jugar, ¿no? Pero para mí sería un no negociable porque realmente no sabes qué pueda pasar y suena muy cliché, pero no sabes qué puede pasar. El fútbol te puede, como a muchos, ¿no? Y a muchas, una lesión y terminas con tu carrera. Oye, pues no consigo equipo, como muchas jugadoras de la liga de repente ven su carrera termina porque no consiguieron equipo. Entonces tienes que prepararte fuera de. Es que sí o sí, porque aparte, quitando todo esto, te va muy bien y te retiras a los 36 empiezas, 37, 38 empiezas otra carrera. Entonces, ¿qué vas a hacer el resto de tus 25 años laborales o lo que quieras, ¿no? Entonces, a mí sí, siempre, o sea, como que mi forma de verlo es siempre darle esa prioridad a la formación cuando son jóvenes, dar esas bases sólidas y ya después a cierta edad, creo que para cada quien es diferente, buscar ese acercamiento a un club profesional. Lo mejor sería obviamente estas fuerzas básicas, sub-19, que te van enseñando un poquito el camino de lo que vas a vivir en profesional. Ya. Oye, y terminas Islandia, te vas a España, a Málaga, y empieza a escucharse el rumor de la liga en México, de la liga femenil en México. Tú conocías
a casi todas las chicas que empezaron a formar parte de esa primera y segunda generación de la Liga Femenil. ¿Cómo llega a oídos de todas ustedes que se va a formar esta nueva liga en México? Sí, digo, yo estaba ya firmando mi segundo año en Islandia cuando se hace el plan de hacer la liga, cuando ya era un hecho, donde primero es la copa, en el 2017 se hizo una copa, como un torneo, ¿no?, entre los clubes, y ya después empezó la apertura 2017, yo para ese punto ya tenía firmado que me iba a ir un segundo año a Islandia, entonces dije, bueno, ahorita no, pero quizá en un futuro, ¿no? Entonces sí, yo la seguía estando allá, estando en España, seguía la liga, o sea, obviamente pues con muchas jugadoras había compartido en selección, y sí, yo lo veía como un poquito más a futuro, pero también mi experiencia en España no fue la mejor y decidí regresarme, y ahí fue cuando también dije, quiero regresar un rato a Monterrey, estar en casa. Ya para este punto yo llevaba 8 o 9 años fuera de Monterrey, fuera de casa. Entonces sí, como que dije, quiero regresar, y ahí fue donde salió la oportunidad de empezar en Tigres, en el Apertura 19. Fue cuando llegué a la Liga MX femenil, y bueno, ya de ahí pues me quedé en la Liga MX. Oye, y cuéntame de ese regreso a Monterrey, ¿cómo te recibe tu ciudad, tu familia? Todas esas compañeras que ya venías conociendo de antes, con las que tuviste la oportunidad de jugar ahora ya a nivel profesional, que si bien te habías encontrado con algunas en Islandia, pues ahora ya estaban todas juntas, que probablemente también te topaste con ellas en competencias desde niñas, ¿no? Que Sí, venían siguiendo ese mismo camino todas al mismo tiempo. Cuéntame un poco cómo fue el regreso a Monterrey y a ser parte de Tigres. Sí, entre selección y que vas compitiendo contra otros estados en las Olimpiadas, obviamente vas sabiendo, ¿no? Conoces a todas las jugadoras. Y cuando llegué a Tigres, pues sí fue esa como... Tigres en ese momento era uno, si no es que el más mediático, de los más mediáticos, del que más, yo recuerdo esa primera conversación antes de irme ese segundo año a Islandia, de hablar con el director deportivo, y el proyecto que tenían, la idea era ser el equipo más campeón de México, el mejor equipo, tal, cosa que se hicieron realidad, ¿no? Y actualmente siguen siendo el equipo más campeón. Entonces, sí, esa visión a mí como que hasta sonaba un poco o bastante, ¿cómo se dice? Visionaria. Sí, o sea, Como un agresiva, sueño. ajá, como, órale, o sea, y se hizo realidad. Entonces, como que sí tengo muy, muy marcado eso. Y cuando llegué, pues claro, era este equipo donde se le da mucho protagonismo a las jugadoras, donde es un equipo muy competitivo, donde prácticamente todo el plantel tiene experiencia en selecciones. Entonces, obviamente era un ambiente muy competitivo. Yo estar en casa sí fue como agridulce, porque pues ya 9 años de estar fuera, ¿no? Entonces no estaba acostumbrada a estar en casa, y entonces fue esa doble adaptación, ¿no? De volver a adaptarte a vivir aquí cerca de familia, cerca de casa, y este ambiente competitivo, pero eres parte también ya de esto que es Liga MX femenil. Entonces fue bastante surreal, porque era un momento que yo como que nunca vi que fuera a suceder, ¿no? O sea, Liga MX femenil para nosotras, en nuestra juventud, era algo que no existía, y no había planes cercanos para hacerlo. Oye, ¿y consideras ahora, digo, ya han pasado 9 años desde que inició la Liga Femenil? Yo en lo personal he visto una evolución en la liga, y como todo, en cualquier ámbito, pues es una cosa que tiene muy pocos años y que tenía mucha oportunidad de crecimiento en muchos aspectos, ¿no? ¿Consideras, hablando específicamente de la comunidad que se ha hecho en el fútbol femenil, que hay comunidad ya entre las jugadoras, las primeras, las que juegan ahorita y las que vienen atrás, ¿no? O sea, ya hay existencia también, como decías, de equipos previos al primero, ¿no? Sí, creo que ha evolucionado, y parece que es mucho tiempo, 9 años, pero es muy joven la Sí. liga aún, y lo que ha evolucionado a mí me sigue sorprendiendo. O sea, a ver, hace poco me topé a un señor en el aeropuerto, y me dijo, no, es que la liga femenil, pues no, casi, algo así me dijo, que no, casi no ha crecido, ¿no? Yo pues al revés, yo lo veo como en 9 años lo que ha logrado la Liga MX femenil, las asistencias,
inició como una liga donde se podía jugar con X número de jugadoras mayores de 24 años más o menos, y ahorita ya se permiten hasta 7 extranjeras. Bueno, ahí es debatible ese número, pero ya está trayendo incluso figuras de jugadoras de talla de nivel mundial. Se pasa en todos los partidos, los puedes ver en algún lado, que eso creo que es muy importante para esta difusión. Yo como jugadora veía muchas familias en el estadio, muchas niñas en el estadio, sí. O sea que cuando yo iba al estadio con mi papá, pues a mi papá me agarraba como si, o sea, era muy bravo, me acuerdo. O sea, cuando íbamos en Guadalajara, íbamos al estadio y era muy bravo. Me acuerdo en Paraguay haber ido al estadio y mi papá se arrepintió de llevarme, ¿no? Al estadio. Creo que fue algún partido, no me acuerdo si en Brasil o en Paraguay. Pero ahorita ves eso, ves un ambiente muy familiar y realmente es lo bonito del fútbol, que son todas estas perspectivas, ¿no? Yo como jugadora, pues mi mundo era hacer lo mejor dentro de la cancha, era mi día a día, yo entrenaba para estar ahí y se convierte en pues sí, en esta seriedad, ¿no? Dentro de un juego que lo tomas con bastante seriedad por la competencia que sea en el día a día. Luego te sientes como espectador, que me tocó como espectadora retirándome, estar en las gradas y vivirlo de una manera completamente distinta. Oye, es espectáculo, pero yo sé lo que están trabajando estas jugadoras porque yo sé lo que es estar ahí, yo sé lo que cuesta estar ahí. O sea, cuesta sangre, sudor y lágrimas estar en la cancha, pero tú afuera pues lo ves como un espectáculo, ¿no? Como un entretenimiento, como diversión. A mí a veces sí me molesta lo que dice la gente porque grita de repente cosas ofensivas. Digo, no va por ahí. O sea, no tienes el derecho de estar en la tribuna y gritar ese tipo de cosas porque se te ocurre o porque pagaste un boleto y es tu derecho. O sea, realmente hay que respetar un poquito más lo que se hace dentro de la cancha. A ver, entiendo que es un espectáculo y entiendo que es para ir a divertirse, pero también creo que entendiendo lo que hay detrás, y por eso creo que es importante conocer las historias de las jugadoras, porque cuando entiendes algo lo valoras. Claro. Entiendes todo lo que se necesita para estar ahí, que son años de sacrificio, son muchos días malos, creo que más malos que buenos en sentido de físicamente difíciles, emocionalmente, lesiones, ¿no? Altibajos. Creo que es apreciarlo, disfrutarlo, pero con ese aprecio, ¿no? Entonces, quizá me estoy yendo como a una idealización de lo que sería apreciar el fútbol en general o el deporte en general. Pero empiezas a ver estas diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, en medios me toca verlo mucho más diferentes. Analizar, oye, qué está afectando, tratar de tomar estos factores, porque no puedes aislar el fútbol, no puedes aislar ni incluso una jugada. Hay muchos factores que lo afectan, influyen el juego al jugador, a la jugadora. Entonces, cada posición que tomas en el fútbol es algo distinto, es una perspectiva distinta y creo que cada una tiene su belleza, pero sí, yo veo un ambiente cada vez más familiar, veo cada vez más asistencias, veo una liga que se cubre. Yo cuando jugaba en España pasaban 1 o 2 partidos a la semana de fútbol femenil, aquí se pasan todos, creo que hay que ver eso también y sí, de ahí creo que ahorita está en un punto donde, ok, ¿cómo hacemos que crezca todavía más? ¿Cómo hacemos también que ya sea un producto que se sostenga por sí mismo? Eso, bueno, ya es trabajo de quienes se dedican a eso, ¿verdad? De evaluar realmente cómo podemos hacer que esto funcione como un negocio, porque al final el fútbol profesional eso es un negocio y es un negocio que conecta, es un negocio que como dices tú, ves a niñas, que ves a una jugadora, incluso una árbitra, ¿no? Y dices, oye, qué padre. Sí. ¿Cuál es la historia de esa árbitra? Cosas y son perspectivas bien diferentes, historias bien diferentes y ya te puedes proyectar. Oye, veo a esta comentarista, ¿no? Oye, veo a esta nutrióloga, veo a esta psicóloga en el equipo, veo a esta DT. Hay muchos más espacios para mujeres. Claro que hay mujeres en equipos varoniles y eso obviamente ha abierto camino a otras mujeres, pero el fútbol femenil da estos espacios donde pues las mujeres tienen todavía más representación y creo que eso es importante porque al final, si no lo ves, es difícil trabajar hacia ello, ¿no? En México el fútbol es súper pasional y siempre va a haber el espectador, el fanático que tenga su opinión y pues cada quien tiene libertad de decir lo que quiera. Yo tuve la fortuna, como te contaba el otro día, de ir a los primeritos partidos de Tigres, de la Liga Femenil de Tigres, cuando apenas empezaban a jugar y los partidos eran después del partido de hombres. Sí. Y era súper bonito ver cómo el ambiente del estadio cambiaba, porque yo venía de ver a los hombres jugar y quedarme en el estadio para ver a las mujeres, y era un cambio de toda la afición, ¿no? Sí, o sea, sí. Incluso los que se quedaban como yo, que venían de estar todos apasionados y pues en este ambiente un poco más varonil, aunque hay muchas mujeres también como espectadoras en el fútbol varonil, había un cambio de mood completamente en las gradas, ¿no? O sea, y entraban grupos de niñas, de 10 niñas con sus mamás o niños también, a ver estos nuevos partidos de la Liga Femenil, que era
pues una ilusión, ¿no? O sea, voltear a ver las caritas de las niñas como, Sí. aquí hay algo Sí. que a mí me representa Claro. como nunca, ¿no? Entonces, pues creo que sí ha sido una evolución súper importante en la liga y wow que fuiste parte, la verdad es que muchas felicidades, creo que te ganaste tu lugar en todo lo que has contado hasta ahora. Y ahora quiero hablar de esta etapa que mencionabas hace un ratito. Tú te retiras muy joven, te retiras a los 32 años, quizá todavía con oportunidad físicamente de seguir dedicándote a ser deportista, porque creo que tenías todavía el rendimiento para hacerlo. ¿Por qué llega la decisión de retirarte a los 32 años? Sí, creo que hay muchos factores. O sea, te digo, sí, me han preguntado muchas veces, oye, ¿por qué estabas tan joven, no? Y sí, quizá físicamente pude haber aguantado 2, 3 años más a buen nivel. Creo que hay muchos factores que influyen en la vida y en las decisiones de alguien. Creo que el hecho de haber vivido en muchas ciudades, llegó un punto que me cansé y dije, y también como futbolista profesional me mudé mucho, cambiaba mucho de equipo cada año. Después de Tigres, después fue algo de casi cada año. En Toluca estuve año y medio. Yo batallé mucho con el tema de la gestión de un grupo con entrenadores donde era un pensamiento que todavía siento que falta mucho. Era muy alejado de la parte humana, de la parte empática, sí con exigencia, pero no una exigencia donde llegues a exhibir y a hacer menos a la jugadora. Entonces yo ahí ya con cierta madurez, ya con más edad, empiezas híjole, sí me cuestan más estas cosas, ¿no? Donde no puede ser que estés haciendo llorar a mi compañera de 17 años, donde no tiene la madurez, donde le estés diciendo y gritando cosas en la cancha, donde, reitero, o sea, sí se necesita cierta exigencia, porque es fútbol profesional, claro, pero ¿cómo lo hago para sacar realmente lo mejor de cada jugadora, no exhibiéndola y haciéndola menos y amenazando y en base al miedo? O sea, mucho poder en base a miedo, es lo que yo vi. Ojalá eso esté cambiando y espero que cambie conforme vaya creciendo la Liga MX femenil, donde haya más preparación para que tenga que ser un liderazgo en base al respeto, un liderazgo en base al conocimiento, no al miedo, ¿no? Pero bueno, entre esas cosas también yo quería ya regresar a casa, ya quería más estabilidad en mi vida personal. También yo al final yo decía, ya estoy dando más de lo que a mí me está dando en ciertos sentidos. O sea, ya físicamente, emocionalmente, mentalmente ya estoy cansada, y eso lo he dicho poco, pero es la realidad. Tampoco puedo decir, ¿no? Y la pasé genial todos mis 10 años de carrera profesional. Hubo momentos muy difíciles donde yo vivía con un dolor crónico en la espalda, ¿no? Por la presión, el estrés. Y sí, entiendo que es un trabajo privilegiadísimo el que tu estrés sea competir en la cancha, ¿no? Claro, pero dentro de eso es un ambiente muy competitivo, claro. Entonces, sí, yo siempre fui muy competitiva, ¿no? Y siempre estuve en ese ambiente, pero llegó un punto que dije, como que ya, quiero como que soltar. Creo que ya necesito un cambio en mi vida, y fue cuando tomé esa decisión, ¿no? Va a ser mi último torneo, y lo hice en Toluca, y la verdad estuvo muy difícil. Creo que en su momento fue difícil, y cada vez menos de repente es difícil acordarme de ese día, ¿no? Porque también fue una situación ahí que no fue lo óptimo que me hubiera gustado, como me hubiera gustado retirarme, pero ya todo lo que pasó después fue como regresar a casa. Y sabes que también me pasó mucho que estas últimas veces que venía a casa entre temporadas, venía, no sé, 1 o 2 semanas, ¿no? De vacaciones a Monterrey, veía gente, oye, estaba para el cumpleaños de, no sé, de mi mamá, de mi papá o lo que sea, y vivía cosas que no he vivido en años, que no había estado cerca, que siempre era Navidad es fútbol, Navidad la pasaba en San Luis, en Pachuca, lo que sea, ¿no? Entonces, empiezas a vivir otras cosas que digo, órale, quiero vivir eso más. Me lo había perdido tanto tiempo porque realmente desde los 18 años me fui. Claro. Entonces llevaba solo el tiempo que estuve en Tigres, ¿no? Vivía cerca de casa, pero y como te dije, cuando empezó yo no lo veía como sacrificio, yo no lo veía, sacrifico bodas, he ido a 2 bodas en mi vida, ¿no? Por el fútbol, o sea, sacrifico todas estas cosas porque no lo veía como sacrificio. Pero ya llegas a una edad donde empiezas a valorar, y va a sonar muy señoril esto, ¿verdad? Pero ya empiezas a valorar ese tiempo de calidad con familia, con amigos, ¿no? De que una buena plática, esas cosas, claro, ¿no? Entonces también decía, desayunar un domingo claro, con tus papás, ¿no? Claro, ¿no? Era domingos, pues entrenamiento, y no había domingos, o sea, entreno
entrenamiento de lunes a domingo, juegas a lo mejor sábado, domingo, lunes, martes, un día de descanso que a lo mejor puede ser un martes, miércoles, ¿no? O sea, no tienes una semana regular. Entonces, sí empiezas a extrañar esas cosas, pues la edad, la estabilidad, un poquito de todo, esas formas de gestión que yo siempre choqué y quizás es algo que pues no me arrepiento porque creo que también me gusta ser alguien que cuestione cosas y que si no estoy de acuerdo con una forma de hacerlo, yo no voy a ser partícipe, ¿no? Pero esas son las reglas del juego, ¿no? Y ojalá vayan cambiando para hacer un entorno, no quiero decir un entorno así como demasiado amor y paz, ¿no? Pero sí un entorno con mucho más respeto, con mucho más conocimiento, con mucho más ver por el bien del equipo genuinamente y del individuo, no por el bien de él, de que yo como entrenadora me vea bien. Entonces, bueno, todas esas cosas sí me fueron orillando a tomar esta decisión y llegué a casa, me acuerdo día 1 y mudanza, porque pues era hacer mudanza de muebles, de todo, ¿no? Tienes que, no lo ve la gente, pero detrás pues eres una persona que tiene que emplayar sus muebles, que tiene que empacar todas sus cosas, que es un estrés de que, oye, gestionar la logística de la mudanza, tal, porque pues obviamente no son los sueldos de fútbol varonil, ¿no? Donde puedes contratar a 5 o 10 personas que te ayuden, pues todo lo hacía yo, ¿no? Entonces, es esa parte de también de estarte mudando que también empieza a cansar, ¿no? El tema de mudanzas. Entonces, sí, creo que todas esas cosas me fueron orillando a tomar esta decisión. Oye, y te retiras y uno a veces dice que no sé cómo terminé aquí y no nos damos el valor que a veces, del camino que a veces recorremos queriendo y sin querer, ¿no? Pero en pandemia te dedicas a hacer un podcast y después de ese podcast viene la invitación de ser invitada especial para un partido Tigres Chivas, que es tu primer acercamiento a tu nueva carrera. Cuéntame cómo llega esa oportunidad. Sí, el podcast que hice en pandemia, como muchos proyectos de pandemia, fue este proyecto como para uno, creo que sobrellevar esta época que fue difícil para todos, ¿no? La pandemia. Pero dos, creo que yo estaba en Tigres en ese momento y fue esa inquietud por hacer del fútbol algo más, como de que esto, ok, yo lo estoy viviendo y todas esas cosas extraordinarias que me han sucedido gracias al fútbol, pero cómo esto puede impactar o ayudar, o un porqué, ¿no? Más allá de mi experiencia. Entonces nació este proyecto de mi podcast que se llama como Mi Academia Futbolístico, que era básicamente usar el fútbol como un vehículo para conectar. El fútbol como que es un todo y que no solamente es lo que pasa dentro de la cancha, hay muchas cosas alrededor que impactan de alguna u otra manera. Entonces me entrevisté a mucha gente de todo tipo, ¿no? O sea, psicólogos, compañeras, obviamente hablando de temas como resiliencia, una compañera mía, Sumiko Gutiérrez, que es mamá, o sea, o sea, hay jugadores que son mamás, o sea, claro. O sea, hay muchas personas con estas perspectivas diferentes y era justo esto, entender el fútbol con diferentes perspectivas y poder aportarle algo a alguien, ¿no? Creo que ese era el principal objetivo, poder aportar algo de regreso a este deporte que me ha dado tantas cosas. Nunca me imaginé que me iba a gustar estar detrás de un micrófono y la cámara y tal, pero empecé a platicar sobre estas historias, a conocer gente, conocer más a fondo, porque realmente era pura gente que conocía, ¿no? Y empiezas justo eso, cuando entiendes la historia de alguien, cuando entiendes algo, lo empiezas a valorar muchísimo más. Y me encantó el poder compartir estas historias y bueno, ahí quedó como un poco en pausa ese proyecto. Cuando me retiro sí tenía varias ideas de lo que quería hacer, he seguido dando clases porque me encanta trabajar con niños, conectar otra vez con esa esencia de lo que es el fútbol, de lo que es este disfrute, de lo que es el fútbol como realmente este vehículo de crecimiento y lo veo con los niños, ¿no? Y de poder enseñar también diferentes cosas, temas de confianza, temas de perseverancia, disciplina y sí, que van viendo, oye, conforme voy haciendo esto más, voy mejorando y es que esto aplícalo a cualquier cosa, ¿no? Y de ahí justo me invitaron en marzo del año pasado a un partido de Tigres Chivas femenil con un canal de Estados Unidos que se llama Estrella TV. Era como un rol como de invitada especial, darle color a la transmisión y ya el productor luego me dijo, bueno, si te animas a hacer análisis, adelante. Yo estudié también tengo mi título de entrenadora, entonces bueno, puedes dar análisis si quieres y tuviste un podcast, ¿no? Pues
puedes hablar más si quieres, ¿no? Como que ahí me dieron un poco más de libertad y me acuerdo que llegué al partido junto con Pello Maldonado y me tocó hacer los análisis del partido y salí y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Está increíble, me encantó. Viví otra vez no lo quiero comparar con estar dentro de la cancha porque es muy diferente, pero es Pasión, esta pasión, se me pasaron los 90 minutos volando y eso me pasaba cuando un partido realmente lo disfrutaba dentro de la cancha, se me pasaba volando el partido. Fue ver el fútbol desde una perspectiva muy diferente. Yo como jugadora sí era como que me gustaba ver video y analizar, o sea, era muy analítica, creo que me jugó en contra muchas veces, pero en este nuevo rol me ayudaba el poder ver muchas cosas en un tiempo, el poder encontrar espacios, el poder encontrar como estas tendencias, y era un reto intelectual muy padre. O sea, como estar dentro de la cancha era un reto mucho más físico, estar en este nuevo rol es un reto intelectual y con una... es bastante impredecible también, ¿no? No sabes qué va a pasar en un partido, entonces tienes que estar lista para lo que suceda. Entonces me acuerdo que salí, ya iba a regreso a mi casa y dije, ¿qué acaba de pasar? Esto estuvo increíble, no, me costó dormir esa noche, como me pasa normalmente, me pasaba como jugadora, pero no dormía porque pues la adrenalina y te duermes 2, 3 de la mañana porque no te puedes dormir, y como analista me pasa eso en los partidos, ¿no? Que te cuesta trabajo dormir por esta adrenalina y por sí, es diferente. Sí, Entonces, tu cabeza vuela de diferente manera, ¿no? Sí, increíble, entonces ya de ahí dije, ok, voy a intentar por este camino, y ahí fue cuando empecé a hacer más partidos con Estrella TV, y en julio del año pasado entré a Fox Sports, y ahora sí era este nuevo reto, estar en un programa, ¿no? Estar en una mesa de análisis y de un programa dedicado al fútbol femenil, y era hablar de algo que pues me había dedicado toda mi vida, ¿no? Y que aparte yo estuve en la cancha y conozco a muchos de los jugadores que están ahí, y de muchas conozco historias, entonces sí, verlo analíticamente y analizarlo y todo, pero también entender que hay muchas cosas alrededor. Claro, empatizar detrás, con ellas. Empatizar, y hay muchas cosas que incluso si no estás dentro de un vestidor no sabes qué puede estar pasando. Puedes especular muchísimas cosas, de repente escuchas rumores, chismes, pero solamente los que están ahí realmente saben qué está ocurriendo dentro de un equipo, entonces a veces es difícil trabajar, ¿no? Sin saber muchas cosas, pero es tratar de darle este toque humano, porque creo que sí se necesita, no nada más en el fútbol, creo que en muchas áreas de este mundo, ser un poco más empáticos para poder... es muy fácil saltar al juicio, es muy fácil saltar a la crítica, y el fútbol está hecho para eso, oye, yo creo esto es muy subjetivo, como decíamos, oye, a mí me gustó, no me gustó, tal, y es válido, es lo bonito del fútbol, es muy democrático porque todo el mundo jugó fútbol, entonces todo el mundo tiene una opinión, pero a la vez también creo que es ok, pero a lo mejor esa jugadora, en la noche anterior su hijo no podía dormir porque tenía fiebre, ¿no? Que a ver, al final hizo su trabajo y lo que sea, pero también creo que entender estas diferentes historias, lo disfrutas más también, ¿no? Ya. Oye, y llega Fox Sports, llega ya casi un año. Hace casi un año. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en este nuevo camino laboral? Porque es, como decías, completamente diferente, sin embargo sigue atado a tu pasión, y ahora viene la oportunidad de participar en el Mundial, ¿no? Sí, pues me ha encantado, y lo digo, ¿no? Este último año me ha sorprendido lo mucho que me ha gustado esta nueva profesión, y ha sido aprender de mis compañeros. Me ha tocado también caer con compañeros que me han acobijado desde el día uno, un Pello Maldonado, un Mónica Redondo, Fernando Bastien, Luis Mario Sauret, o sea, obviamente junto con los productores, toda la gente alrededor me ha cobijado de muy buena manera, y he aprendido mucho de ellos, gente con muchísima experiencia, y aprender y también dar de mi toque, ¿no? De tratar de mantenerme lo más fiel y lo más genuina y auténtica posible. A veces lo que diga yo sé que no va a gustar, pero es mi opinión y es mi forma de ver el fútbol, y es entender eso, ¿no? Que no por decir lo que pienso es traicionar al auténtico que quiero llegar a ser, la auténtica que quiero ser. Entonces, me ha encantado, genuinamente sigo creo que en esa como luna de miel, ¿no? De que llevo un año en esta nueva profesión, y me encanta hoy aprender de diferentes temas. También creo que aprendiendo diferentes temas nutre, ¿no? A lo que estoy haciendo ahorita, es ver fútbol, que me encanta, y me permite estar más tiempo en casa, me permite poder vivir otras cosas que me había perdido durante 14 años de mi vida, ¿no? Entonces, esa combinación me está encantando, sigo trabajando con niños, entonces todo esto creo que es poder
me siento ahorita en una etapa donde es poder hacer cosas que no podía hacer antes, ¿no? Entonces, probar estas cosas diferentes en todos los sentidos, porque antes era todo fútbol, como te decía, ¿no? Quizá también mi personalidad era, oye, mi vida es el fútbol y todo gira en torno a eso. Claro. Y fue así mucho tiempo y ahorita es como, es parte, yo ahorita lo veo más es parte de, me encanta lo que hago y es mi profesión y le dedico tiempo y le tengo un respeto increíble y quiero llegar a hacerlo mucho mejor de lo que lo hago ahorita, pero también pues también hay otras cosas importantes, ¿no? En mi vida. Entonces me ha gustado mucho y es el reto y cada que salgo de programa, que me voy a mi casa, me cuesta trabajo dormir, o sea, me encanta, me atrapa y me reta de una forma muy distinta y es cuando digo, el fútbol es que en cada rol en el que lo vives te cautiva de una forma diferente. Claro, estás viviendo la pasión desde otro lado, ¿no? Sí. Es esa misma pasión, pero se transformó en otra cosa y ahora justo solo forma una parte, un cachito de tu vida para que puedas complementar con otras cosas que añorabas. Y creo que es una pasión distinta y como renovada, porque ya como futbolista creo que ya era como lo mismo, un poquito lo mismo de siempre y otra pretemporada y otro torneo y noté que cada vez me costaba un poquito más de trabajo esas cosas. Y ahorita es como esta pasión fue como 2.0, creo yo, ¿no? Y es una pasión muy diferente, porque antes de retirarme, sí, mucha gente me decía, oye, te vas a arrepentir, es que nada como estar dentro de la cancha. Y yo escuchaba tanto este discurso que me daba un pavor retirarme y extrañar y ya no poder, y arrepentirme y ya no poder regresar, que por eso también dudé mucho en el retiro, ¿no? Pero mi último día en Toluca, por ejemplo, ya fui por mis cosas y me estaba despidiendo ahí de la gente del club. Y tuve una plática muy interesante con un profe ahí, Martín Salcedo, profe de porteras, y me dijo, qué padre que hoy te retiras a los 32 años, pero vas a iniciar una nueva vida y vas a hacer carrera en lo que decidas hacer a partir de ahora. Y poca gente puede como que dar ese cortón y volver a iniciar en algo, a ver, obviamente parecido porque es el fútbol, pero es otra carrera, otra vida, ¿no? Y tú lo vas a poder hacer a tus 32 años. Entonces, como que fue ese cambio más bien ese cambio de perspectiva. Y yo dije, claro, o sea, yo en ese momento no sabía que me iba a dedicar a medios. Y dije, claro, o sea, es reinventarme completamente. Y qué padre que lo puedo hacer estando joven, reinventarme. Y es porque es una decisión mía. O sea, yo decidí retirarme, que eso sí fue algo siempre muy fuerte, muy claro que tuve. Yo quiero retirarme cuando yo quiera, porque creo que si no va a ser muy difícil el poder, ¿no? Estar en paz, ¿no? Entonces fue esa reinvención y fue encontrar, claro que fueron 3-4 meses de muchísima incertidumbre de qué voy a hacer y pues económicamente también empiezas como, tienes que preparar, o sea, dije, tengo que ahorrar porque yo sé que esos primeros 3-4-6 meses no voy a tener trabajo, ¿no? Entonces, si lo haces con planeación, que creo que a mí me hubiera gustado que alguien también me hubiera explicado un poquito esto, pero fue como que se me ocurrió a mí, ¿no? Y creo que fue esa parte de reinventarme y encontrar esta nueva y diferente pasión y algo que me sorprendió, que no es que me guste más o menos, simplemente es distinto y me reta de formas muy diferentes. No, y al final del día, como dices, no es que planearas retirarte a cierta edad, pero lo hiciste y justo lo hiciste en el momento adecuado para tener la posibilidad de replantear tu vida y, como dices, ver el fútbol, tu pasión, desde el otro lado de la banqueta y generar una nueva pasión y un nuevo sueño, ¿no? Entonces, Nat, felicidades, la verdad, por tu carrera. Me da muchísimo gusto haber escuchado tu historia y que más gente tenga la oportunidad de escuchar tu historia. Ya para terminar, ¿con qué sueña Natalia hoy? ¿Qué viene de retos? Híjole, pues creo que aprendí que literalmente el cielo es el límite. El fútbol me ha sorprendido de tantas formas. Me ha llevado a conocer gente, lugares que nunca jamás pensé conocer. Entonces creo que simplemente es trabajar cada día para ser mejor en lo que hago ahorita. Trabajar en ser un poquito mejor persona cada día y genuinamente trato de vivir mi vida así y de tratar de ser lo más congruente posible y yo sé que con trabajo eventualmente las cosas se van acomodando. Si bien como futbolista nunca entendía ciertas cosas y por qué no, me pasa esto a mí, por qué tal, pero al final del día tienes que vivir todas esas cosas porque muchas cosas que viví en mi carrera ahorita me han ayudado para en medios poder ser más empática con todo tipo de jugadoras, conocí muchísima gente porque me cambié mucho de equipo, entonces creo que todo al final del día te deja algo y suena muy trillado, pero genuinamente creo que
preparándome y tratando de hacer las cosas bien, porque no nada más es hacer bien mi trabajo, es tratar bien a la gente con la que trabajo, poder dejar donde estoy un poquito mejor que antes. Siempre ha sido mi filosofía de vida y en Islandia eso me cambió también el chip, donde la gente realmente hacía el bien por la gente alrededor, ¿no? También mi familia influyó mucho en eso, entonces cuando se hacen las cosas así, creo que al final del día todo pasa por algo, son ciclos, tratar de ser paciente, porque no todo viene de la noche a la mañana, las cosas tardan tiempo, pero disfrutar el proceso, que no queda más, disfrutar el proceso y ver qué es lo que pasa. Ahorita me toca un mundial que va a ser una experiencia increíble de cubrir un mundial. Siempre dije quiero jugar un mundial mayor, no me tocó como jugadora y sí fue algo en mi carrera que como que me hubiera gustado vivir, pero ahorita me va a tocar cubrirlo de otra manera. Entonces digo, órale, cuidado con lo que sueñas porque puede pasar y tienes que ser muy específico, ¿no? Con lo que pides, pero es una experiencia que al final llegó de una u otra forma y es disfrutarla, hacer lo mejor posible y tratar de poder aportar un poquito más, de regresarle algo a este deporte que tanto me ha dado en esta vida. Oye, Nat, y una última, un consejo desde el corazón a todas las niñas y chavitas que quieran dedicarse como tú al fútbol. Ay, yo creo que lo más importante es que disfruten y disfrutando vas a poder ser constante, poder cada día ser un poquito mejor y sí, a veces es difícil, hay altibajos, creo que ningún camino es lineal, ningún camino es miel sobre hojuelas y ningún camino es fácil, pero dentro de esa dificultad creo que por eso se valora cada vez más. O sea, yo valoro mucho donde estoy ahorita por todo lo que me ha costado y por todo lo que he vivido y lo que valoro ahorita por todos los altibajos que hubo en mi carrera. Entonces creo que lo principal es disfrutar donde estás, porque nada, yo quizá como jugadora hubiera dicho, híjole, no, eso no va a regresar, ese momento no va a regresar, disfruta un poquito más a lo mejor, ¿no? Estás a veces te enganchas tanto en el resultado, te enganchas tanto en dar, porque al final del día es esto de dar resultados, que pierdes un poquito ese objetivo, ¿no? Entonces yo ahorita vivo mucho medios así de, como si fuera mi último programa, casi, porque es lo que tengo hoy, disfrutarlo al máximo. Me costó llegar a ese punto, obviamente, como jugador a veces empiezas a ya pensar en la final cuando estás en jornada 2, ¿no? Entonces disfrutar el proceso, dar lo mejor de ti, dar lo mejor a los que están alrededor tuyo, y creo que la vida tiene muchísimas cosas para todos y es mágica y la vida te sorprende. Pues muchas gracias, No, Nat. gracias a ti, Naye. Gracias por compartirnos tu tiempo, tus logros y por ayudarnos a hacer un pasito más cercano a la diferencia. Y gracias a todos los que están viendo también. Gracias a Moju por prestarnos este espacio que está increíble, que está en Río Guadalquivir 236 en San Pedro. Sigan sus redes, por favor. Moju, aquí se las ponemos abajo. Moju es una cafetería que abrirá sus puertas muy pronto. Estén súper pendientes. Y pues muchas gracias, Nat. No, gracias a ti, este hermoso espacio que disfrutamos aquí en nuestra mañana. Sí, con el solecito y los arbolitos. Muchas gracias de verdad a Moju. Y pues nada, te traje un regalito, Gaby. Un regalito que les doy a todas. Ah, muchísimas gracias. Porque eres mi ejemplo número 5. Órale. Nos tomamos una selfie. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Ed. Mil gracias.